Hola, bienvenido a una nueva píldora de anatomía. Hoy te quiero hablar sobre el lenguaje anatómico, cómo funciona, por qué existe. Y me inspiro en una pregunta que me llegó por email. La pregunta es, me gustaría que explicaras por qué se clasifican las vértebras de esa manera. Imagino que tiene que ver con los puntos de flexión o inflexión de la columna, pero tengo la impresión de que se da por hecho algo que no es tan evidente. ¿Por qué no se llaman vértebras una, dos, etcétera? ¿Qué necesidad didáctica hay para dividirlas en cervicales, dorsales y lumbares? No sé si se entiende mi pregunta. Muchas gracias. Entiendo perfectamente tu pregunta y me encanta porque me da la posibilidad, la oportunidad de hablar del lenguaje anatómico, por qué existe, cómo funciona y en qué contextos se utiliza. Entonces, hay obras otra vez. Entonces, el lenguaje anatómico es un lenguaje que está establecido de la ciencia o por la ciencia y su función es la de hablarnos, los que conocemos este lenguaje, de forma directa. Es decir, cuando yo leo un informe médico y me habla de la C3, por ejemplo, sé exactamente a qué vértebras se refiere. No hay ninguna confusión por mi parte, porque hablo ese mismo lenguaje. Es como aprender un idioma extranjero. Si hablara chino, me podría comunicar fácilmente, sin ninguna confusión, con una persona hablando chino. No me ocurre, pero bueno, con la anatomía sí. Tengo unas bases de anatomía, entiendo el lenguaje anatómico y eso me permite hablar con otros profesionales que se dedican a la salud y entonces podemos hablar de las diferentes partes del cuerpo rápidamente. No tenemos que hacer dibujos ni hacer como grandes explicaciones, sino que utilizando el lenguaje correcto nos comunicamos de forma más efectiva. Seguramente te ha pasado otra cosa diferente. Cuando tú no conoces bien la anatomía, ni o tus alumnos que no conocen la anatomía y te quieren hablar de una parte de su cuerpo, tardan mucho tiempo en darte como explicaciones, descripciones, porque no conocen una manera más directa de hacerlo, no conocen el lenguaje de la anatomía. Entonces, tardan mucho en hablarte de una parte de su cuerpo y además la información que te dan es muy poco precisa. Hay personas que cuando habla del sacro apunta a sus lumbares o los riñones apuntan al sacro, como que son partes del cuerpo que no sé, la mayoría de personas no saben ubicar, ¿vale? Entonces, el lenguaje de la anatomía nos sirve para hablarnos entre profesionales de forma directa, sin ningún tipo de confusión. Entonces, a mí me sirve para leer informes médicos, también me sirve para leer todos los libros de anatomía que tengo en casa, porque si no entiendo ese lenguaje, me va a sonar a chino todo el texto del libro y solo podré ver los dibujitos, pero aún así no me quedarán del todo claro. Luego me preguntas por qué se distinguen las vértebras entre cervicales, dorsales, lumbares. Y esto me imagino que es para comunicarnos más rápidamente. Entonces, las vértebras cervicales tienen unas características suyas propias que las hacen totalmente distintas que las vértebras dorsales o las vértebras lumbares. Entonces, estas partes del cuerpo son muy diferentes entre sí. Todas las vértebras cervicales tienen unas características en común, las vértebras dorsales lo mismo y las vértebras lumbares también. Además, si tengo que buscar una vértebra y no las tengo clasificadas, pues igual me cuesta más encontrarla, porque en vez de pensar, vale, tengo que encontrar la D8, digo, ay, wow, tengo que encontrar la vértebra número, ¿qué sería? 8 más 7, 15. Tengo que buscar la vértebra 15, tengo que contar más, no sé. Se me ocurre que simplemente sería más lioso y menos claro y se tardaría más tiempo en encontrar esa parte del cuerpo que no si estuviera, que no tal y como están las cosas, que es que cada cosita tiene su nombre específico
y solo ese nombre se refiere a esa parte del cuerpo y a ninguna otra. La función de la anatomía es esta, es un lenguaje que nos sirve para comunicarnos entre profesionales. Por eso, a ti no te sirve usar el lenguaje de la anatomía cara a tus alumnos, no te van a entender. Para hablar con tus alumnos tienes que hablarles en su lenguaje. Entonces, para dar clases tienes que hablarle con referentes físicos que ellos te puedan entender. A menos que tú no seas como una fanática de la anatomía, como yo, por ejemplo, y quizás te convenga, te valga la pena invertir el tiempo de educar a tus alumnos y explicarles dónde están las crestas ilíacas, dónde están, no sé, las apófisis espinosas, dónde están los, no sé, cóndilos del fémur. Se me ocurren partes del cuerpo que si conoces estos términos ya vas ahí o ya te ubicas, ¿vale? Entonces, esto, resumiendo, por última vez, la anatomía es una ciencia descriptiva. Entonces, el lenguaje de la anatomía es un lenguaje técnico que sirve para comunicarnos de forma súper directa. Se me ocurre una última comparativa. Imagínate un coche. No sé nada de coches, pero estoy segura que el motor de un coche, cada cosita tiene su nombre, para que entre mecánicos puedan decir, necesito esa pieza, me la envías, es de tal modelo, tal año, tal, y se llama así la pieza. Si no hubiese esta especificidad en el lenguaje, nos costaría un montón acabar de hacer un trabajo, nos costaría muchísimo hablarnos entre nosotros, así que es simplemente un lenguaje técnico que no tiene una función didáctica de por sí, sino tiene una función de comunicación. Nada, espero te haya servido mi respuesta. Como siempre, me encanta leer vuestros comentarios, así que os espero en la sección de comentarios abajo. Nos vemos pronto.